Buenas tardes. Para entender la definición de estos conceptos, es importante entender que en el proceso psicodiagnóstico se deben valorar y reflexionar sobre todos los elementos aportados como datos observables aportados por el entrevistado, tales como el lenguaje, los afectos que lo manifiestan, la conducta, la respuesta de las evaluaciones, los tests y más aún teniendo en cuenta las experiencias del psicólogo. Se debe hacer una relación clínica, teórica y valoración de los datos, ejemplo, clima emocional, tipo de un vínculo, verbalización, resonancia afectiva, material de los test, donde luego de hacer un análisis del paciente podemos conocer los síntomas que éste manifiesta. Ahora bien, entrando en materia, es importante entender que en las interpretaciones que hace el profesional en psicología se debe valorar múltiples evidencias basándose en recurrencias y convergencias. De lo anterior, podríamos afirmar que nosotros como futuros psicólogos no podemos dar respuesta a un estudio psicodiagnóstico con un solo observable, pues se requiere de multiplicidad de evidencias. Entrando en materia, el concepto de recurrencia se refiere como a la reiteración del mismo indicador o patrón que hace un paciente en la elaboración de un test psicológico. Esta repetición abre las puertas al profesional en psicología sobre el estudio a profundidad que debe iniciarse para conocer los síntomas y la conducta del paciente. Un ejemplo podemos dar es como cuando un paciente dibuja el tamaño o la forma de su contenido y la repetición del mismo dibujo. Ahora bien, el concepto de convergencia es una reiteración de un mismo concepto, de una consecuencia dinámica que se expresa como a través de indicadores similares o disímiles, incluso opuesto dentro del mismo dibujo, dentro de la misma técnica o en diferentes técnicas, pero que expresan como un mismo conflicto. En dicha valoración se expresan como los impulsos, la depresión, la preocupación, la ansiedad, representando en símbolos típicos y atípicos. Un ejemplo que podemos dar es, digamos que se puede aparecer en un aspecto del grafismo, la ansiedad y en otra parte las defensas. Es como la preocupación por sentirse en el aire y como sin una base, en donde puede expresar apareciendo su ausencia o huida de un grafismo, y en el otro su furia y exageración. Otro ejemplo, si no se dibujan los ojos en una figura humana, pues tampoco las manos, estamos en presencia de dos indicadores diferentes que se darían cuenta del mismo emergente, en este caso como las dificultades en el contacto o en la comunicación del paciente. Vamos a hablar un poquito de lo que son las inferencias según el autor Selener. Entonces él nos está mencionando tres como tal. De estas tres yo voy a hablar en la primera, un poco en la segunda y ya mi compañera continuará pues con la tercera, ¿cierto? Entonces lo que hay que tener en cuenta es que nosotros estamos haciendo una terapia, estamos haciendo un análisis de un usuario, de un paciente que nos llega a consulta. Entonces, obviamente, al momento, pues obviamente hay un interrogatorio. En el interrogatorio no es simplemente preguntar, o sea, aparte de que hay que saber preguntar, es observar los modelos que está teniendo el paciente al momento de responder. Entonces ahí va la primera diferencia y es que es todo lo observable o todo lo que yo veo del paciente. Entonces analizar sus acciones, el cómo me está respondiendo, el si me está mirando a los ojos cuando me responde, el que no esté ansioso, que no tenga un tic, que no se sienta asustado, que no esté diaforético o que no esté sudando, que no esté constantemente como mirando girando la cabeza, que no esté mirando hacia otros lugares. Una cosa, eso es muy importante porque es algo que yo estoy observando en él, ¿cierto? Hay otra cosa y es que durante ese proceso puede pasar algo que es el proceso de transferencia. El proceso de transferencia es cuando el paciente empieza a mostrar sentimientos y los empieza a expresar. Pueden ser sentimientos de rabia, pueden ser sentimientos de minusvalía, pueden ser sentimientos de melancolía
melancolía, y todo eso lo va a expresar y yo lo estoy observando, ¿cierto? Y hay otra cosa que es el proceso de contratransferencia. ¿Qué es el proceso de contratransferencia? Es cuando yo como terapeuta me involucro mucho más o voy más allá. Entonces yo le digo al usuario como, mira, ya terminamos la sesión de hoy, pero acá tienes mi número, acá me puedes escribir, me puedes llamar, y que no es el deber ser, ¿cierto? Entonces ese es el proceso de contratransferencia, y es porque yo me estoy involucrando de más con el usuario por alguna situación, o sea, o me recordó algo de mi pasado, o viví algo muy similar, es ese tipo de cosas. Y hay que también mirar las respuestas que se están presentando en las técnicas. En las técnicas son todas estas acciones que yo le digo al usuario que realice. Entonces en este caso estamos hablando de pruebas, entonces pues vamos a hacer un ejemplo. Entonces yo le digo al usuario, te voy a poner una prueba, y esta prueba es la prueba cinética. La familia cinética. Entonces la familia cinética es que se dibuje, o sea, que dibuje su familia. Y ahí es donde yo voy a observar. Entonces digamos que el paciente no se dibujó a sí mismo en la familia. Entonces yo estoy observando eso como tal, ¿cierto? También en ese aspecto vamos a empezar a buscar todas esas frases o todos esos momentos que el paciente está reiterativo, que está repitiendo y que lo hace de una manera de inconsciente, ¿cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo, digamos un joven que ha vivido toda su vida con su madre, porque no ha tenido una figura autoritaria como el padre ahí para que lo apoye, para que lo ayude a alguna cosa. Entonces yo le digo, contame de tu padre, no, o lo empieza a insultar, empieza a utilizar palabras soeces o alguna cosa. Entonces, no, él nunca está conmigo, o para mí está muerto, no sé quién es ese señor o alguna cosa. Entonces yo de todas esas frasecitas empiezo a hacer un recorte, pero yo lo hago internamente, o sea, yo me empiezo a dar cuenta de que está siendo reiterativo en ese tipo de cosas. Más adelante les voy a explicar el porqué. Y acá pasamos al segundo nivel de las inferencias, ¿cierto? En el segundo nivel de las inferencias, entonces estamos observando como tal que en la familia cinética él no se dibujó. En la primera parte yo observé que él no se dibujó, y en la segunda voy a buscar el por qué no se dibujó, pero eso lo hago yo internamente. Entonces el por qué, pues probablemente sea procesos de ansiedad, procesos de mal manejo de emociones frente a sus familiares, frente a su padre. Eso es lo que pues ocurre normalmente, ¿cierto? Entonces todos esos recortes en esa entrevista como tal, como les expliqué ahorita, pues el paciente constantemente me estuvo refiriendo, no, ese señor no lo conozco, o para mí no existe, o se murió, o alguna cosa. Entonces yo como tal inferí ese tipo de situaciones. Y ya en el segundo aspecto, entonces yo ya estoy determinando, yo ya estoy viendo, es que es la imagen de un padre que ha estado ausente en toda su vida, que no tiene un modelo masculino de identificación, y eso pues es lo que yo voy interpretando pues como tal. Hola, mi nombre es Luisa Flores y voy a darle continuidad a los ejemplos que estaba dando mi compañero Sebastián. Como segundo nivel de inferencias, que es a partir pues, de lo que observamos, como en el primer nivel de inferencias, se obtiene la información que se estructura en esa parte dinámica. En este segundo nivel, esta información ya no es tan observable, sino que se infiere ya teorizando o dándole un sentido a los hechos que manifiesta el paciente. Estas hipótesis son interpretativas, las cuales pueden ser explicativas, clasificatorias o descriptivas. En estas relaciones
para establecer estas relaciones y conclusiones entre las observables, tendremos que ver las recurrencias y convergencias, donde en las recurrencias está la similitud de significados, como por ejemplo un paciente que hace unos pies grandes o incluso no los hace. Y en las convergencias está la diversidad y hasta la oposición de los mismos, como lo mencionaba mi compañero Sebastián, como por ejemplo en un dibujo puede hacerlo con el cabello o en otro sin cabello, pero converge la cabeza, ¿verdad? Entonces hay un punto de convergencia, ya sea por déficit o por exceso. Como un tercer nivel explicativo es donde se diagnostica a partir de la comprensión del caso de estudio. Muchas gracias.